Gracias y paz, amados hermanos y amigos oyentes, edificados en la palabra. Durante este mes de julio, mediados de agosto, estaremos revisando el libro, la carta a los romanos. Por eso es importante y necesario contar con una introducción para poder comprender la temática que iremos viendo durante este tiempo. Y sobre todo, mirar que la epístola a los romanos es una respuesta completa, lógica e inspirada a la gran pregunta de los siglos. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Conforme lo dice Job 9:2. En el Antiguo Testamento los evangelios y los hechos se encuentran esparcidas en diferentes lugares en enseñanzas respecto a esa gran doctrina que forma la misma base de Romanos. La justificación por la fe. Y es precisamente que le ha tocado al apóstol Pablo reunir esas enseñanzas, añadiéndole las revelaciones especiales que le concedieron. Nos ha sido dada la más completa declaración de doctrina que se encuentra en el Nuevo Testamento, incorporada una epístola que se ha llamado la Catedral de la Gracia de la Doctrina Cristiana. El tema de Romanos, podríamos decirles, mis hermanos, que se trata de la justificación de los pecadores y la santificación de los creyentes, sin dejar de lado la glorificación de los santificados por la fe a través del poder de Dios. Pero ¿por qué se escribió este libro? Mientras estaba en Corinto, en su última visita, Pablo conoció a una hermana cristiana llamada Febe, que iba para Roma. Eso lo vemos en Romanos 16:1-2. Aprovechó la oportunidad de estas circunstancias para enviar por medio de ella una carta a la iglesia en ese lugar, avisándoles de su futura visita y dándoles una declaración de las verdades que se había revelado. ¿Quién es el autor del libro de Romanos? El apóstol Pablo. Y Pablo así lo afirma claramente, que él es el autor en Romanos 1:1. Y las referencias personales y hechos dados en el capítulo 15 nos dice más allá de toda duda que Pablo es el autor. El libro de Romanos fue escrito entre el año 55 y 58 después de Cristo. Y Pablo manifiesta en el Romanos capítulo 15, versículo 25, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Este viaje a Jerusalén se hizo necesario debido a la extrema pobreza de los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Pablo había recogido ofrendas para ellas de las iglesias gentiles y se sentía obligado a hacer la entrega personalmente. Y esto ocurriría en su tercer viaje misionero. Los destinatarios de esta carta, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, así lo dice Pablo en Romanos 1:7. Se han encontrado varios manuscritos en los que se omiten las expresiones locales y personales de los capítulos 15 y 16, y sobre todo la doxología. Esto podría indicar que específicamente la existencia de varias iglesias. El lugar desde el que se fue escrita parece ser Corinto, puesto que Pablo recomienda a Febe a los romanos. Febe era una servidora de Cencrea, puerto oriental de Corinto. Así dice en la versión original de la Biblia del Oso, era una servidora. En las versiones posteriores fue cambiada a diaconisa. ¿Cuál es el propósito de la carta de Pablo? Pablo tenía varias razones para escribirla. Deseaba evangelizar España, Romanos 15:24. Para hacerlo precisaba de una iglesia local que apoyara su ministerio, una iglesia que estuviese mucho más cerca de España que Antioquía. Hasta ahora, Antioquía había sido la base para sus misiones. Al escribir a los romanos estaba preparando la iglesia de Roma para el día en que pudiera revelarles su visión. Los estaba familiarizando con su nombre, su misión y su amor. 2. Pablo sentía la íntima obligación de visitar personalmente Roma.
La estrategia de toda su vida había sido evangelizar las grandes áreas metropolitanas a lo largo de la ruta entre Jerusalén y Roma. Sabía que rutas con tanto tráfico y ciudades interesantes, intensamente comprometidas con el comercio, aseguraban la extensión del Evangelio. Roma era la capital del centro del mundo. Proporcionaba la mayor oportunidad estratégica para la evangelización del mundo. Conquistar Roma era conquistar el mundo para Cristo. 3. Pablo estaba seguro de llegar personalmente a Roma. Iba a Jerusalén y sabía el peligro que corría. Era posible que le matarían en Jerusalén. Por eso pide a los romanos que oren por él. Os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, en Romanos 15, 30, 31. No obstante, Pablo era por sobre todo un estratega competente. Entendía la importancia y estrategia de Roma para la extensión del Evangelio por todo el mundo. La iglesia tenía que estar arraigada y fundada en la fe. Por eso se sentó y escribió esta gran carta. El mensaje de la carta es lo que Pablo quería dejar grabado en el corazón de los creyentes, si los hubiese visitado personalmente. Aspectos generales a considerar en el libro a los romanos. Primero, la iglesia de Roma era fuerte, y 5 factores muestran su fuerza. El primer factor, la Roma era una iglesia laica. Un autor del IV siglo dice que los ciudadanos romanos habían abrazado la fe de Cristo, sin ningún signo de obras poderosas de alguno de los apóstoles. Y así lo dice Ambrosiastro en su epístola a los romanos, citado por F. Bruce en la epístola de Pablo a los romanos, en 1963. El contenido de la epístola muestra un pueblo de gran profundidad y madurez espiritual. Pero debemos preguntarle, ¿cómo llegó el Evangelio a Roma? ¿Quién fundó la iglesia? Lo único que se sabe con seguridad es que había una iglesia grande y floreciente en la capital, pero no se sabe cuándo fue fundada la iglesia. Hay varias posibilidades. Primero, en Pentecostés había romanos tanto judíos como prosélitos, Hechos 2:10. ¿Se convirtieron algunos en Pentecostés? No hay mención específica de convertidos romanos, pero los romanos son el único grupo identificado entre los peregrinos europeos. B. Pablo conocía personalmente a varios de los miembros de la iglesia de Roma. Los había conocido con anterioridad en otros lugares. La iglesia pudo haber sido fundada por alguno de ellos. Es por eso que él saluda a Aquila y a Priscila en Hechos 16:3 y en Hechos 18:2-3. Además, saluda a creyentes bien conocidos quienes dicen estaban en Cristo, aún antes que él, a Andrónico y Junias, en Romanos 16:7. También saluda a Rufo, que quizás sea el hijo de Simón de Cirene, el que llevó la cruz de Cristo. Eso lo vemos en Romanos 16:13 y en Marcos 15:21. Pablo podría haber conocido a Rufo y a su madre en Antioquía. C. Es probable que los primeros en llevar el Evangelio a Roma fueran seguidores laicos de Jesucristo. Esto coincidía con una gran estrategia de Pablo como comandante en jefe para la evangelización del mundo. Pablo había entrado en las grandes ciudades del mundo con el glorioso Evangelio y había hecho todo lo posible por establecer una iglesia fuerte en cada ciudad de importancia. Cada una de estas ciudades estaba a lo largo de los grandes caminos del mundo, que llevaban directamente al corazón de la capital del mundo, la misma Roma. En todo el ajetreo del comercio y los viajes de uno a otro lado, había hombres recorriendo el mundo y llevando a cabo sus negocios. Estaban destinados a ser alcanzados para Cristo, convirtiéndose al mismo tiempo en misioneros laicos. Era inevitable que el Evangelio entrara a Roma, y una iglesia había de ser establecida en el corazón del mismo Roma. Segundo, Roma tenía una reputación mundial. Su fe era fuerte, lo vemos en Romanos 1:8. Tenía madurez espiritual y era capaz de digerir el alimento sólido de la palabra. Prácticamente cada página cubre una doctrina de primera importancia a una discusión de carácter teológico. Tercero,
Roma era una iglesia gentil. Hace recordar a los gentiles que constituían la vasta mayoría de la membresía. El hecho de que el cristianismo ha venido de raíces judías, por lo tanto, se respetaba a los judíos de manera profunda. Aún cuando se le hubiera superado en número, Romanos 11:18. Cuarto, la de Roma era una iglesia perseguida. La iglesia fue cruelmente perseguida 7 años después que Pablo escribiera esta gran epístola a los creyentes. Nerón había quemado la parte vieja de la ciudad en un arranque de locura y culpó del incendio a los cristianos. Además, los creyentes fueron acusados de delitos de canibalismo, de prácticas inmorales y delitos contra el Estado. En realidad, se le acusó de cuántos delitos se cometían. Sin embargo, la sangre de la iglesia demostró ser su semilla. Eso lo vemos en Tertuliano, Apología 50, citado por F.F. Bruce, la epístola de Pablo a los romanos. Los creyentes, al huir de la persecución, se dispersaron por todo el mundo, y donde quiera que fueran predicaban las gloriosas buenas nuevas de la vida eterna en Cristo Jesús. Además, los cristianos de Roma se cansaron de tanto salvajismo y exigieron que se terminara con las crueldades contra los cristianos. La iglesia fue dejada tranquila y se permitió que las gloriosas nuevas de la salvación fueran proclamadas libremente. En quinto lugar, la de Roma era una iglesia triunfante. La iglesia no se avergonzaba de su vida y testimonio. Estaba dispuesta a ponerse de pie y ser contada con los que sufrían. Cuando Pablo era llevado con fuerte custodia de la ciudad como prisionero de Roma, mientras estaba aún 40 o 60 kilómetros de la iglesia cristiana, salió a recibirle y le acompañó en una marcha triunfal a través de toda esa distancia. La vista de todos estos hermanos llenó a Pablo de esa sensación de gloria raras veces experimentada por los hombres. Así lo vemos en Hechos 28, versículo 13 al 15. El libro de Romanos de la gran epístola teológica, mis hermanos, es una declaración de lo que Pablo creía, una declaración de su teología. Pablo no estaba escribiendo para convertir un error o tratar un problema o un peligro en especial. Estaba escribiendo primariamente para arraigar y fundamentar a los creyentes romanos en la fe, con toda profundidad que le era posible, porque ellos vivían en el gran centro estratégico con un explosivo potencial para la evangelización del mundo. Estaba completamente libre para plantear lo que él consideraba ser la teología esencial para una vida cristiana. Romanos es la epístola escrita para todo hombre. Es el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. Es un libro para el mundo, Romanos 1:4 al 2. Es un libro para la iglesia, Romanos 1:1 al 7. Es un libro para teólogos, Romanos 3:1, 5:21. Un libro para filósofos, Romanos 1:1-2, Romanos 1:16. Un libro para legalistas, Romanos 7. Un libro para los creyentes inmaduros, Romanos 6. Un libro para creyentes maduros, Romanos 8. Un libro para los que sufren, Romanos 7. Un libro para inconversos, Romanos 1:1 al 2. Un libro para religiosos. Romanos es una verdad que desesperadamente necesita todo hombre, quien quiera que sea o donde quiera que pueda estar. El libro de Romanos es el último testamento de la iglesia. Aunque una de las fuerzas impulsoras del corazón de Pablo era visitar la iglesia de Roma, no estaba seguro de poderles verle cara a cara. Sin embargo, la importancia estratégica de la iglesia hacía que hiciera lo necesario por asegurar que usara su potencial expansivo para Cristo. Así se vio forzado a escribir, por si se daba el caso, y escribió. En el libro de Romanos la iglesia tiene lo que Pablo quería decir a la iglesia, por si daba el caso que nunca pudiera llegar. En un sentido es el último testamento de la iglesia, justamente lo que la iglesia necesita oír. Romanos es lo que está más cerca de la posesión escrita que una iglesia necesita. Es una declaración de fe, de la gracia de Cristo. Es la declaración completa de toda verdad cristiana. Romanos es la verdad principal del Evangelio. Esto se ve en las características especiales que tiene. Romanos es el plan mundial de Dios para Israel y los gentiles.
En forma más clara que cualquier otro libro, Romanos muestra el glorioso plan para todas las edades en Israel y las naciones gentiles. Se da una visión panorámica de la historia desde una perspectiva cristiana. Esto se puede captar fácilmente al estudiar el bosquejo de Romanos capítulo 9, capítulos del 9 al 11. Romanos, como en otras epístolas doctrinales de Pablo, tiene una sección práctica. El apóstol podrá llevar a sus lectores a las cimas más elevadas de la doctrina cristiana, pero nunca traerles de nuevo a la tierra donde han dejado de aplicar la doctrina de la vida diaria. Esto lo vemos en los capítulos 12 al 16. En fin, el libro de Romanos, una hermosa aventura que durante estos meses de julio y agosto estaremos compartiendo con ustedes, anhelando que todo sea para la honra, la gloria de Dios, nuestro Padre eterno, y de su Hijo Jesucristo, esperando que cada uno de los temas tratados sea para edificación suya. Paz a vosotros, amados hermanos.